En este video tutorial se va a desarrollar una calculadora de vectores en MATLAB. Para ello es muy importante analizar y estudiar los otros videotutoriales anteriores de calculadora de matrices con MATLAB App Designer parte 1 y parte 2, así como el tutorial en MATLAB de graficar suma y proyección de vectores en el plano y en el espacio, ya que estos conocimientos serán fundamentales para el desarrollo de la nueva aplicación. También se desarrollará en MATLAB este aplicativo en MATLAB R2019B de uso académico. Vamos a observar en primer lugar cuál es el producto que se quiere obtener. Entonces es una calculadora donde vamos a definir los vectores v y un tercer vector w para el caso de realizar operaciones como el triple producto escalar, que nos permitirá obtener el volumen del paralelepípedo comprendido entre esos vectores de acuerdo a la teoría. Bien, vamos entonces a ejecutar la calculadora y a mirar algunas de las operaciones que se desarrollan. La calculadora debe tener la opción de si se desea NR2 o NR3, es decir, operaciones tanto en el plano como en el espacio. Bueno, muy bien, acá está la interfaz. Entonces podemos seleccionar si queremos en el plano o en el espacio. Seleccionemos primero en el plano. Inmediatamente se deshabilitan los cuadros para ingresar la componente K de cada uno de los vectores. Luego comencemos con el vector U, digamos que es el vector 2, 3, y el vector V que sea el vector 1 y 1. Si le doy, como es costumbre en las operaciones diferentes que tengamos en nuestra calculadora, al decirle la suma, ahí está, me da la suma de cada una de las componentes y vamos a observar la parte gráfica de esa suma, como lo explicaba en el video correspondiente a la graficación de vectores en MATLAB. Bien, ahora veamos la proyección de U sobre B. Al presionar el botón, observen que acá en este nos decía esta W es la suma, pero ahora vamos a cambiar la W por la proyección de U sobre B. Ahí observamos claramente, entonces ya el vector W cambia como lo observamos acá, el vector W que ahora se va a representar. Los colores son para no tener que colocar etiquetas, sino que ya utilizamos el código de colores para diferenciar los vectores. Luego el vector U es el vector en azul, como lo observamos, 2i, 3j, acá está 2 en x, 3 en y, el vector v que es 1 y 1, y nuestro vector w que es la proyección que está en color magenta. Ya nos queda de esta manera. Luego tenemos el vector W2, que será la diferencia, si recordamos de la teoría, entre el vector U y la proyección, que es este que aparece en amarillo, y acá nos aparece la representación. Ampliemos un poco la imagen para que sea más claro. Entonces el vector W es menos 0,5i y 0,5j. Bien, ahora seleccionémoslo en el espacio. Vamos a mirar. Ahora agreguemos la tercera componente. Digamos que sea 2, 3 y 5 en U, en el vector V.
Coloquemos menos 2. Al hacer la suma, pues ya me da la correspondiente suma de las componentes. La parte gráfica pues esa aún no se ha implementado, pero sí está implementada la proyección en R3. Acá en R3 alimentemos los vectores de nuestro interés, que son 2, 3 y 4, y el vector v, que sea también el vector 2, 2, 2 y menos 1. Bien, ahora en R3 hagamos la proyección. Ahora sí, vemos ahí claramente en el espacio los tres vectores. Bien, ¿cómo desarrollamos la aplicación? Bueno, vamos la primera parte, que es el desarrollo de la interfaz, pues como es habitual desde MATLAB. Entonces vamos a Apps, vamos a Design App, y ahí pues nos trae a la interfaz. Ahí le vamos a decir nuevo, una aplicación en blanco. Bien, y pues voy a explicar algunos detalles de los que tal vez no se hayan trabajado en las aplicaciones anteriores, en los videotutoriales de los que les he hablado y los cuales deben consultar. Bien, entonces sabemos que primero que todo debemos crear este panel, un panel para estos diferentes objetos. ¿Cómo hacemos para que quede la I, la J y la K y en ese color? Bueno, ingresamos el panel y ya teniendo el panel, entonces vamos a ingresar las diferentes componentes del vector. De forma idéntica como en las matrices, utilizamos el Edit Field numérico. Voy a ampliarlo acá para que lo veamos mejor. Bien, ¿cuál es la diferencia? Observemos que este objeto entonces se compone, es como si se compone a la vez de tres partes: el cuadro global, el edit text, que en el caso de las matrices lo borrábamos, y el cuadro donde propiamente se ingresan los valores o se sacan los valores en caso de que sea el resultado. Bien, ahora ya no lo vamos a borrar, más bien lo vamos a utilizar este edit. Voy acá y en la parte correspondiente a ese texto, entonces le decimos texto va a ser el vector U en minúscula. Ya nosotros le podemos ajustar el tamaño de fuente, pero importante que quede en negrita, y ahí le decimos que ese va a ser en color azul. Bien, todo va a quedar azul, tanto este cuadro de texto como como ya el texto que ingresemos acá. Ya el tamaño, pues ya sabemos que podemos utilizar la posición, y en ese caso abrimos acá los tres puntos y le decimos que un ancho de 25 y una altura de 20. Por supuesto que eso ya lo podrán ustedes, de acuerdo a su gusto, cambiar un poco. Bueno, pronto me cambió, me falta colocarle igual u igual. Si quiero igual o dos puntos. Bueno, muy bien, ahí ya está nuestra primera parte para mi primera componente. Como es habitual, entonces lo puedo
Lo marco, lo copio, control C, control V para que me quede el mismo, ya el mismo tamaño, no tener que volverlo a configurar. ¿Y qué hago? Ahora acá en vez de esta U le voy a decir I, espacio más, ¿ok? Con eso queda la componente tanto para I, tanto para J, que será del otro, J más. Y alguien me dirá, ay, entonces el último, ¿cómo va a quedar? Bueno, no se preocupen, para eso existe también el objeto label. Entonces ingreso un label y ahí es donde le doy el valor, doble clic, de K. Pero también le debo colocar ¿qué? El color. Entonces marco y acá font color le digo que también azul. ¿Ok? Entonces de la misma manera hago con los demás. Ya es muy fácil. Simplemente puedo seleccionar, observen bien. Me ubico acá, arrastro todo y he seleccionado. Ahí le doy control C, pico o hago clic sobre el panel, control V, y ya todo lo que tengo que hacer, bueno, utilizar las líneas guía, control V nuevamente para todos los vectores que quiera definir. Ya solamente le cambiaré, en vez de U colocaré V, y por supuesto que cambiaré los colores. Y acá W. Bien, entonces mi resultado será como lo tengo ya en la calculadora que les estaba mostrando. U, V, W con los diferentes colores. Bien, ya esta parte, el otro panel para los diferentes botones, pues ya eso no tiene mayor dificultad. Ya lo vieron cómo se hace con la calculadora de matrices. Vamos a mirar la parte nueva, que es cómo seleccionar si va a ser en R2 o R3. Bueno, ya saben que esto lo podemos organizar mejor, ya saben que lo podemos seleccionar todos estos objetos e ir alineando acá, alinear a la izquierda, bueno, ahí porque me quedó mal, porque son muchos objetos. Entonces más bien por ahora alinear 4, aplicar verticalmente. Observen que no está funcionando de la mejor manera. Bueno, ya sería que ustedes probaran hasta que los logren organizar. Tal vez lo más conveniente es hacerlo por grupos, ¿no? ¿Qué quiere decir por grupos? Es decir, seleccionamos este primer grupo, los alinean, le ajustan, bueno, ya toda esa parte ya la vieron cómo se hacía en el otro tutorial. Bien, vamos entonces a ingresar ahora lo correspondiente a la selección de R2 o R3 según querramos calcular. Entonces hay varias posibilidades, ¿no? Están los checkbox, pero no nos sirve el checkbox porque deben ser mutuamente excluyentes. Si vamos a hacer operaciones en R2, no queremos que lo haga en R3 o viceversa. Bien, el checkbox es cuando pueden ser ambas a la vez, o sea, no mutuamente excluyentes. Luego el radio button sí nos permite utilizar esa situación de mutuamente excluyentes.
Bien, observamos que nos salieron tres posibilidades, pues simplemente elimino la última porque solamente son dos. Y allí pues ya coloco lo que quiera. Entonces, en vez de button group, entonces le vamos a cambiar acá el texto a operaciones NR2 o NR3. Ahora en el primero también le cambio acá botón que diga R2 o plano. Y en el siguiente que nos diga R3 o espacio. Atentos porque debes estar muy claro, tener presente cómo lo escribimos, porque ahora viene la cuestión de la programación. ¿Cómo hago para identificar si selecciono R2 o R3? Bueno, para esa parte entonces como es costumbre, le decimos clic derecho, callback, agregar. Bueno, podríamos cambiar también pero bueno. Observemos el nombre que quedó, R2 o plano, y el otro R3 o plano y operaciones. Observe que el nombre que le dimos también es el nombre con el objeto que lo vamos a identificar en el código. Bien. Entonces, si selecciono alguno de estos, R2 o plano, clic derecho, vamos a ver que no existe la posibilidad de ir a callback. Luego está para todo el agrupamiento de todas las posibilidades que tengamos acá. Luego hago clic sobre él, clic derecho, callbacks, agregar, selection chain, callback. Bien, entonces cuando entramos a mirar la parte del código, acá está. Entonces observemos que nos va a salir una variable que se llama selection button, el objeto que hace parte de la aplicación app.operaciones R2 o R3 button group, porque es ese grupo. Ok. Y está el evento es cuál objeto se seleccionó. Ahora, ¿cómo podemos utilizar este código? ¿Cómo sabemos cuál es si se seleccionó el R2, es decir, para operaciones en el plano, o R3, operaciones en el espacio? Bien. Bueno, entonces para eso veamos cómo lo programé yo acá. Observemos que incluí también un label con el mismo comando con el que les mostré que es, permítanme, este label. Y en ese label me va a aparecer que si selecciono R2 o R3, ahí me va a indicar que es seleccionado. Observémoslo, veamos el funcionamiento. Entonces observen, de primeras diríamos se seleccionó R3, está seleccionado R3, pero no lo seleccioné, empezó el programa así. Entonces debemos hacer clic para que ya tome cuál va a utilizar. Ahora selecciono R2 y observen, el label o etiqueta dice R2 o plano. Ahora marco R3 y me dice que efectivamente seleccioné el R3 o plano. Bueno, veamos entonces ahora sí, ¿y cómo es ese código? Bueno, no está acá, sino está directamente acá. Vamos a ir a callback. Bueno, nuevamente la etiqueta solamente es para verificar que sí está tomando bien y es bueno que lo hagan. Entonces, como ya está creado en mi caso, ir a esa función de este objeto
y veámosla. Entonces, hasta acá está el selected button. Voy a utilizar una variable global rr que me indica que se seleccionó. Entonces, en este caso es necesario utilizar esta estructura de programación que se llama switch. ¿Cómo lo utilizo? Digo appr. Bueno, este simplemente es el objeto label, y ahí voy a utilizar la propiedad text. La propiedad text, porque también está la propiedad value o value. Entonces va a indicar exactamente el nombre del objeto. Entonces va a aparecer así: case R2 o plano o case R3 o plano. En el caso de que sea R2 o plano, voy a darle a la variable R el valor 2. Y en el caso en que lo que definí sea en el espacio, entonces habilito como R con el valor 3. El siguiente código que aparece acá es, una vez ya hayamos dado el nombre a cada una de las componentes de mis vectores, entonces por supuesto, si el vector es en R2, debe inhabilitarse la tercera componente. Dice app.u3.enable igual 0. Eso quiere decir que se está inhabilitando esa tercera componente. Lo mismo para el vector B y lo mismo para el vector W. En ese caso, la componente 3. Si es en el espacio, al contrario, hay que habilitarla en caso de que estuviera deshabilitado. ¿Cómo se habilita? Con estos comandos que tenemos acá. Bueno, obviamente pues este switch es importante que miren, es algo que se utiliza en muchísimos lenguajes de programación. Entonces lo que hace el switch es validar una variable. ¿Y qué variable? La que me tomó acá, select button, con su propiedad text. ¿Qué va a decir en text? Bueno, es lo que nos está diciendo alguna de estas dos cosas: R2 o plano o R3 o espacio, en el caso de seleccionar ese option button. Bien, entonces el switch evalúa qué texto está apareciendo ahí, y por eso aparecen los dos casos. En caso de que sea el primero, pues lo habilitamos de esa manera, y en caso de que sea el segundo, de esta otra manera que lo tenemos acá. Bien, ahora continuemos mirando la interfaz gráfica. ¿Qué más necesitamos? Bueno, otro objeto importante es el gráfico. ¿Dónde quiero que me aparezca el gráfico? Lo vamos a ubicar acá en la parte de la derecha, parte inferior. También vamos a tener otro panel con los resultados de la magnitud de U, la magnitud de V, la magnitud del vector W. Corrijámoslo, este es el vector W. Y las componentes del vector W2, que es la diferencia entre el vector U y el vector proyección, de acuerdo a lo que nos dice la teoría. Bueno, veamos cómo se inserta ese campo para desarrollar la gráfica. Estando en mi vista diseño, entonces vamos a utilizar este tipo de visualizador de los datos gráficos, que se llama Access. Entonces lo arrastro
y ya lo puedo ampliar, ojalá ampliarlo suficientemente grande para que el gráfico me quede de un tamaño significativo dentro de mi interfaz. Bien, ¿cómo le vamos a dar el nombre? Bueno, le podemos dejar el mismo nombre por defecto que tiene, que es este UI de interfase gráfica Access. Bien, ahora veamos entonces cómo hacemos ya la programación del mismo. Bueno, una vez, ya acá estoy en la calculadora ya bastante avanzada, una vez ya tengo estos botones, pues ya saben, simplemente le cambiamos el nombre, en este caso se va a llamar el botón de suma, app suma, el botón de resta, app, pero observen que hay dos restas, entonces vamos a utilizar el botón de resta u menos b y el botón b menos u. Luego en el primer caso será u resta v, en el otro caso b resta u. También vamos a tener el vector proyección de u sobre b, que es el de acá. Y también el de proyección del vector b sobre u, o sea, el caso contrario. El ángulo phi entre los dos vectores, podríamos también calcular el producto cruz, y ya cuando hagamos acá la magnitud de ese vector w que me queda el producto cruz, pues recordemos que ese me va a representar el área del paralelogramo. Bien, este ya está redundante, este más bien sería en el caso contrario. Recordemos que el producto no es conmutativo, o sea que hagamos b cruz u. Y también tengo el triple producto escalar, e inmediatamente al hacer el botón acá, que nos resulta el frente, el resultado, recordemos que el resultado será el volumen del paralelepípedo. Bien, vamos a mirar entonces cómo hacemos la programación. Recordemos que lo primero es darle componente a cada uno de los elementos. Entonces el primer elemento, observémoslo acá, entonces se va a llamar u1 app.u1 por supuesto, el segundo app.u2 y así sucesivamente. Acá está el label para el componente K, luego el B1, B2, B3 y lo mismo para W. Recordemos que para que nos tome los valores hacemos clic sobre él, luego el clic derecho callback, acá pues ya está programado, pero ¿cómo lo programamos? En la forma completamente habitual como lo hicimos en la calculadora. Declaro una matriz global U y le digo U1 será igual a app.u1.value, es decir, el valor que se escriba en él. Y así sucesivamente para todos los demás. Ok, excepto de W, porque en W no le vamos a ingresar valores, sino que va a ser un vector. Ah, no, perdón, en ese también vamos a ingresar valores para el caso en que vayamos a hacer el triple producto escalar, es decir, este botón. Bueno, veamos la suma. Hago clic, clic derecho, ya lo tengo programado, a ustedes les saldrá que generarlo y veamos el código como es. Entonces acá está la función suma al hacer clic o push, en ese caso porque es un botón. Entonces se dispara el evento con ese push, o sea, presionar sobre el botón. Recordemos que deben estar las variables global r o rr, global u para mi vector u, global v y global w, aunque estrictamente si solamente quisiéramos representar la suma no sería necesario el global w. Bien,
y analizamos los dos casos. Acá también vamos a necesitar un poco de programación. Se utiliza la programación lógica con el if, que nos dice si if la variable r es igual a 3. Recordemos que ya no le estamos asignando el valor 3, sino estamos comparando si es igual a 3. Por eso debemos utilizar doble igual. Si es el caso, entonces hacemos la suma. ¿Y qué va a pasar? Entonces, en la aplicación le vamos a asignar al cuadro W1 la correspondiente componente de ese vector W paréntesis 1, y así para todos los casos porque estamos con 3 componentes. Luego, todo if debe tener un else. Luego, else, que quiere decir en caso contrario, bueno, la suma es la misma, pero solamente se la asignamos a esas dos componentes, a W1 y W2, porque no vamos a tener W3. Y no olvidar finalizar este en. Si nos damos cuenta, este en debe ser el en correspondiente al if. Bueno, acá como lo tengo ampliado, pues no se alcanza a ver, pero al señalar acá inmediatamente el código me dice que, achiquémoslo, bueno, no lo quiere mostrar, pero al hacer acá el en me va a indicar por acá en el código que la primera línea es la correspondiente a esta if, porque hay otro en que ya es el en de toda la función del objeto, o sea, de nuestra función suma pushed. Bueno, luego viene la parte de la representación gráfica. Ahí es muy importante haber trabajado el código en el video anterior, cómo realizar la representación gráfica de la suma de vectores. Nuevamente, si es en R3, pues deberemos escribir el procedimiento, que en este momento no lo tengo, y en caso contrario, hago el procedimiento con Keyword para hacer la gráfica. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora quiero que la gráfica se abra en ese objeto. Recordemos que el objeto para mostrar la gráfica se llama de esta manera, UI Access. Bien, con el app, por supuesto, app.UI Access. La primera línea que tenemos acá es para borrar el gráfico actual en caso de que lo haya. Es decir, si ya hice una gráfica en R2, pues que lo borre, o si ya hice una gráfica anterior, que la borre para la nueva gráfica. Luego, ese objeto app.uiAccess lo voy a asignar con el nombre AX. ¿Para qué? Para no tener que escribir este nombre tan extenso. Y entonces toda la diferencia que tengo con el código que estaba en ese tutorial de gráfica es que ahora le agregamos este primer parámetro. Observen, AX, y todo lo demás es exactamente lo mismo. Que empiece en 0, 0, primer punto de mi vector, hasta la componente U1 y U2. El 1, que recordemos que es para que el vector me aparezca de tamaño completo, no vaya a aparecer recortado, porque este keyword se utiliza para crear vectores que representen flujos, y normalmente los vectores son pequeños. Luego el 1 me garantiza que lo represente completo entre 0, 0 hasta las componentes U1 y U2. Y le digo que en color azul. Bien. El hold, ¿qué cambia en el hold? Ahora el hold ya no decimos hold on, sino que debemos utilizar esta línea. Hold, paréntesis, el objeto donde se va a graficar, y entre comillas, on. Y así lo demás es completamente análogo. Hago los keywords correspondientes
y completo también el paralelogramo. Observen, hasta acá es lo mismo, solamente que también en el plot lo único que hago es agregarle el AX. ¿Ok? Bien, en el plot de las dos líneas. ¿Qué pasa en el título? Bueno, en el título también debo utilizar un comando un poco diferente, que es este. El objeto AX con su parte de título punto string y colocamos entre comillas el nombre del título o el título que queramos colocarle a nuestro objeto. Como se dan cuenta es muy similar, solamente que ahora lo vamos a manejar con ese objeto y para no colocar el nombre tan largo le coloco esto. Al hacerlo así con este AX, ustedes van a observar una advertencia que aparece en el código, que es esta que está acá, y esa advertencia que señala, observen, dice especifique un UI access handle as como primer argumento. Ya se está haciendo, solamente que como le cambiamos el nombre, pues por eso aparece la advertencia, pero funciona perfectamente. Bien, ahora veamos el código correspondiente a la proyección. Selecciono, clic derecho, callbacks, y acá está la proyección, función proyección. Recordemos que no es necesario volver a especificar todas las variables, global R, global U, global V. Acá borro el gráfico si lo hay, o sea que hasta esa parte es idéntico, y asigno mi objeto donde voy a mostrar la gráfica a una variable que se llama AX, de la misma manera como lo hicimos ahora. Tengo el condicional nuevamente, si R es igual a 3, que es el procedimiento correspondiente a R3, hago mi procedimiento, pero este procedimiento pues es solamente para graficar vectores, no está graficando todavía la proyección. Entonces el que sí está es para vectores en el plano. Acá está el else. Acá está, entonces hago que al hacer la proyección de U sobre V, ¿qué estoy haciendo? Bueno, entonces lo que estoy haciendo es muy similar, como se dan cuenta, es el mismo código que está en el video anterior, nuevamente. Lo único que cambio es el keyword con el AX al principio y todo lo demás es completamente análogo. Ya no necesito colocarle, como estoy utilizando el código de colores, entonces no es necesario etiquetar más. Y lo mismo el AX title.string para colocar el vector en el plano. Y acá está, como les decía, en el espacio, pero esta no es propiamente la proyección en el espacio, sino el dibujo de los vectores en el espacio. Bueno, entonces ya en el siguiente video tutorial veremos la parte de cómo completar esta calculadora.